Hola, este video hace parte de la actividad colaborativa del módulo de modernidad positiva, donde se nos pide trabajar un fenómeno social teniendo en cuenta nuestro problema de investigación y las críticas al positivismo. Estamos aquí reunidos John Ruano, Rosa Reyes, Marley Antolinis y Gina Patiño. ¿Cómo hacer una buena docencia? Es el fenómeno social que queremos abordar en esta oportunidad. Nos reunimos para intercambiar ideas sobre este aspecto, reconociendo lo importante que es la labor que el maestro desempeña a nivel de sus grandes transformaciones, no solo académicas, sino también culturales, sociales, pero sobre todo éticas. Frente a esta visión se pretende abordar procesos pedagógicos para la labor del docente y para el desarrollo con el estudiante. Compañeras, si tenemos en cuenta que la labor del docente debe hacerse por compromiso, dedicación, gusto y sobre todo amor, es claro que no solamente se debe enmarcar en la transmisión o en la mera transmisión de conocimiento, sino que el aprendizaje debe estar basado en el descubrimiento, en la investigación, en la innovación, lo cual supone procesos motivadores para el aprender a aprender, ¿sí? Convirtiendo al estudiante en un gestor de nuevos conceptos y de nuevos esquemas de desarrollo económico, social, científico e incluso político y humano. Pues se habla mucho del compromiso del docente, ¿no?, frente a la labor educativa, de su papel como formador de los futuros líderes profesionales y de personas íntegras. Pero, ¿qué se puede decir de la calidad de los estudiantes que hoy en día están presentes en las instituciones, los cuales han sido deformados por un sistema educativo basado en contenidos establecidos, una organización que determina lo que debe ser enseñado y lo que debe ser aprendido, un currículo que no está contextualizado ni pensado en la problemática que rodea a la institución, alejada totalmente del contexto social? Pero compañera, si nos cuestionamos sobre la calidad de estudiantes que están en nuestras instituciones, debemos también tener en cuenta que ellos son resultado de un proceso educativo el cual ha estado involucrado directamente los docentes como eje principal. Por lo tanto, es necesario reflexionar sobre lo que implica desempeñar una buena docencia. Si consideramos el aspecto anterior, entonces es importante reconocer también que la educación como fenómeno de estudio es bilateral. Si bien es cierto, entraríamos a considerar las posibles falencias de los estudiantes en este proceso educativo, también deben observarse las falencias de los docentes. Ahora bien, es de observación analizar y potenciar la motivación del estudiante, el cual únicamente se ha dedicado a recepcionar información y a repetir los conceptos estudiados, contestar las preguntas hechas por cumplir cierto protocolo educativo dentro de un sistema que necesita acumular preguntas bien resueltas. Hay que tener en cuenta, compañeros, que la temática que estamos trabajando complete exclusivamente al rol del docente. Por ende, los aspectos que tocan el desempeño del estudiante en ese momento no son pertinentes. No estoy totalmente de acuerdo. Del docente con el estudiante, sino también en el docente, ¿sí? Continuando con el tema, creo que dentro de una buena labor del docente se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. En primera instancia, es el de vital importancia tener la elaboración de objetivos del área. Es muy importante que estos se trabajen con los estudiantes en lo posible, ¿no? Sacar objetivos generales y específicos para que la educación empiece a ser de común acuerdo con ese estudiante, ¿no? Y no solamente sea lo que el docente plantea. Si bien el docente es el que sabe los contenidos, qué bueno que el estudiante lo empiece a involucrar en estos aspectos. Y por otro lado, se deben propiciar espacios que permitan la participación mucho más efectiva de los estudiantes, ¿no? No solo a nivel del área, sino de otros aspectos, ¿no? Articular y actualizar en forma permanente los contenidos, ¿no? También mencionar una buena actitud. Creo que eso es muy importante, porque del respeto, la empatía que tengamos con el estudiante, sin dejar de lado la exigencia, es que vamos a generar un aprendizaje mucho más efectivo, ¿no? Ya se ha demostrado que el afecto es lo que nos permite que el estudiante aprenda. Pues en cuanto a los contenidos, cada docente debe cumplir con los objetivos de cada asignatura, pienso yo, sin tener en cuenta las temáticas anteriores ni posteriores. No importa si lo anterior se ha cumplido o no. Tenemos que recordar que el tiempo que nosotros tenemos es muy importante y debe cumplirse programaciones estipuladas, teniendo en cuenta que los estándares están programados por cada grado.
Además, es necesario marcar las diferencias entre los estudiantes y no es apropiado otorgar demasiada libertad, yo creo. Muchas veces no tienen fundamento en el tema de discusión, interrumpen en clase solamente por quemar tiempo y ocasionar indisciplina, y esto está favoreciendo la pérdida del respeto que debe existir en el aula. Pero colega, me parece importante que reconsidere ciertas actitudes que afectan notoriamente la actitud y el rendimiento académico de cada estudiante, como por ejemplo, una calificación subjetiva, maltrato físico, descalificación psicológica, una preparación muy inadecuada y el descuido de la relación interpersonal con el estudiante, del docente con el estudiante, desconocer la realidad del estudiante y un trato injusto también entra a marcar juego ahí. Si usted analiza con detenimiento estos factores, marcan unas pautas claras, ¿sí?, de reglas a seguir en el desempeño del docente y que a su vez se verán reflejados en el beneficio de los mismos estudiantes y también de nosotros como docentes. Además, recuerde que la situación actual de corrupción y el desmoronamiento de la sociedad, ¿sí?, hace que el docente se convierta básicamente en el modelo a seguir por parte de los estudiantes. Y por último, otro aspecto importante a considerar en el manejo de unas estrategias adecuadas, las cuales deberán ser productivas en términos de aprendizaje, esfuerzo, tiempo, en donde combinar estrategias y metodologías se convierte en, yo diría, en más que una habilidad fundamental. Es conveniente también que el docente mantenga una asignación de trabajo a nivel razonable, ¿sí?, y comprendiendo al sujeto estudiante como un estudiante activo que maneja también otras áreas y se involucra también en otras actividades. Pues, ¿qué les diré, compañeros? En cuanto al docente como modelo a seguir en la construcción de valores, es importante diferenciar y resaltar que el estudiante ya obedece a un proceso de formación que fue impartido desde su hogar como verdadero y único estamento formador en este aspecto. En consecuencia, nosotros como docentes estamos llamados más que todo a construir conocimiento. No podemos dedicarnos a impartir una educación en el campo de conocimiento y además rescatar la pésima formación que ya les ha sido impartida en sus hogares. Como consecuencia de lo dicho, las estrategias deben estar diseñadas a medir únicamente lo cognitivo, que es lo que suma al estudiante y al docente le interesa. Ahora bien, no solo debe medirse el cumplimiento del objetivo propuesto, sino además debe considerarse minuciosamente el proceso académico utilizado para llegar a la metodología empleada y todas estas cuestiones, prescindiendo definitivamente del esfuerzo infructuoso y las buenas intenciones que muchos estudiantes pudieran realizar. Solo importa el conocimiento y la apropiación que tienen de él. Consideramos que en esta época en donde el desarrollo científico y tecnológico es contundente, es necesario que el docente incentive al estudiante a aprender. No puedo llenarlo de conocimientos solamente, para lo cual es vital el interés y las ganas de aprender, de investigar, para lo cual refuto a mi colega. Es sumamente importante manejar la parte emocional del alumno, atendiendo a los factores que mencioné anteriormente, puesto que si el estudiante se siente motivado, realizará un aprendizaje muchísimo más significativo, irradiará esto en los logros y fortalezas para su vida. En tal sentido, utilicemos actividades que salgan un poco del programa, no tan la enseñanza tradicional, artículos, trabajos de investigación pequeños, experimentaciones, esos espacios que nos brinden más contacto con el estudiante y que podamos enriquecer su proceso de aprendizaje. Esta es, considero yo, una de las causas más importantes de la mediocridad académica. Se deberían establecer reglas claras. O el docente enseña ética y valores, o es un orientador estricto de contenidos encaminados a la investigación y posteriormente a la construcción de conocimiento. Si nos inclinamos por este último, debemos tener en cuenta, para desarrollar esto, es una importante disciplina en la cual no se admite rellenar con actividades y temáticas que nos desvían del objetivo que es el conocimiento en sí. Creo que los estudiantes asisten con una finalidad clara, la cual está centrada en un óptimo desempeño académico, y como docente no pretendo corregir una serie de defectos de su formación que en ocasiones ya no se pueden cambiar, ya que la familia no ha construido. Por el contrario, a mi juicio, considero necesario intensificar las asignaturas académicas. No, compañeros, yo sí considero que analicemos esto de una forma más cautelosa, ¿no? Aquí hay unos planteamientos. Miren, el primero, entre más información es mejor
para el estudiante de acuerdo a su parecer, ¿no es cierto, compañera? Entonces, la idea detrás de esto es llenar al estudiante de conocimientos como si fuese una enciclopedia y para así prepararlo a su vida. Según mi opinión, el disco duro del estudiante no puede almacenar tanta información, retener y usar todo eso, ¿sí? Por ende, hay una parte que se volverá obsoleta y tendrá que olvidarla, no es el proceso de la memoria natural. Por lo tanto, es más adecuado frente a esto hablar del otro planteamiento, ¿no? Que es tratar de abordar aspectos fundamentales en cada área, eliminando aquello que de pronto pues el estudiante no necesite, sino sacar de pronto aspectos fundamentales, pero también tener en cuenta la forma en cómo me relaciono con el estudiante. Es decir, no se puede, compañera, desconocer la otra parte, ¿no? Yo creo que en definitiva te apoyo, sí, compañera, pero considero que otro criterio claro que debemos tener en cuenta es en cuanto a la educación de los estudiantes, puesto que el propósito del docente es la formación adecuada de un grupo de estudiantes, que es allá donde debe ser evaluada la acción del docente. Por ejemplo, les propongo esto como un binomio de formación e información, donde debe estar claro el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Otro factor importante también, y debe de estar consciente, es la habilidad para poder transmitir lo que uno sabe. Como docente es necesario tener en cuenta lo que a nivel de desarrollo el estudiante debe conocer y también debe dominar. Y allí se debe concentrar todo, básicamente todo el esfuerzo, ¿sí? Es necesario tomar decisiones y decisiones acertadas. Una de ellas podría ser la metodología, lo que implica que el docente debe cubrir temas básicos, ejemplos e ilustraciones, material de interés para el estudiante, sobre todo que sea de interés. El material actualizado, no repetir temas. Actualmente el docente no debe ser un recitador de contenidos. Yo creo que eso ya está mandado a recoger. Su papel es mediante el diálogo aclarar los aspectos que el estudiante no concibe cognitivamente, ¿sí? Y que básicamente ellos esperan usar lo aprendido para generar soluciones creativas a diversas situaciones. Pienso que muchos de los aspectos que usted aborda para justificar su planteamiento no corresponden a una educación de calidad. Hay que recordar que se debe crear un espacio en el cual se fortalezca la maduración del pensamiento, el ejercicio de la razón. Esto del factor emotivo, la selección de contenidos, el tiempo prolongado para trabajos y tareas, etcétera, flexibiliza los procesos, por lo cual se llega a una indisciplina y el inadecuado manejo de los espacios, por tanto, se disminuye el rendimiento y la calidad. Reitero, no debemos ocuparnos de la formación, sino solamente de transmitir adecuadamente y en mayor cantidad los contenidos. Pero compañera, yo coloco a consideración lo que usted dice, ¿sí? Pero le pido que realmente se inquiete en esta cuestión. ¿Cuál es el papel como docente que hay en el interior, ¿sí? Para brindar el apoyo a su labor desde su entorno, ¿sí? Por favor, tratemos de evitar expresiones despectivas que pueden llegar a agredirnos y concentremos únicamente en la temática que nos tiene aquí reunidos, con el propósito de sacar unas conclusiones que nos ayuden a mejorar nuestro desempeño como docentes. Sí, considero que ya lo he dicho en otros puntos anteriores, que la docencia requiere de una habilidad especial en el manejo de estos dos factores, la excitación intelectual y también la empatía de los estudiantes, ¿no? En el primer aspecto se involucran las metodologías, las estrategias para enseñar, los contenidos, todo lo que tú mencionas tan importante, pero en el segundo tiene que ganarse el respeto, la disposición a trabajar, la intención de aprendizaje, y por ello es necesario destacar esa empatía, el ser amable, el ser agradable, el estímulo hacia los estudiantes, reconocerlo como sujeto de identidad, propiciando el diálogo, mostrar entusiasmo, mostrar pasión por lo que uno está enseñando, generar un ambiente favorable para los dos actuantes en este proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, tanto para el estudiante como para el maestro debe ser agradable este proceso, ¿no? Entonces requiere evaluar el entorno como sujeto maestro, aunque nos hemos elaborado en una sociedad en la cual se desconoce el valor del otro, por tanto es nuestra labor cambiar esa realidad, mirar ese maestro y mirar ese estudiante. A ver, ubiquémonos en el siglo XXI, ¿cierto? El siglo del conocimiento, la juventud ha cambiado, como es de esperarse, cambia acorde a su momento histórico.
Ya superamos la época en donde a los padres como a los docentes se les respetaba por dogma. Hoy por hoy el respeto y el lugar que ocupamos lo ganamos demostrando méritos. Cuando se es docente, el manejo adecuado y profundo del área que orientamos hace que todo lo que usted manifiesta de respeto, amabilidad, comprensión, lleguen por sí solas. No veo la necesidad de generar espacios en cada oportunidad que contactamos con el estudiante, perdiendo tiempo valioso para el análisis y construcción de cosas realmente útiles, pero cuando usted no maneja el conocimiento neto, no hay ningún tipo de estrategia que logre capturar el respeto de los estudiantes. Permítame plantearle a continuación unos factores que nos pueden ayudar a aclarar mejor lo que están afirmando. El docente en su desempeño debe desarrollar unos hábitos importantes para el proceso de enseñanza. Tiene que ver con el conocer muy bien el tema. Obviamente se enseña a través de un proceso permanente de actualización, de autoeducación. Diseñar los propósitos de cada área en forma breve y precisa. Él es el docente maneja el área y debe estar consciente de eso. Pero sin embargo también hay otros tópicos importantes. El ejemplo debe ser la bandera del docente, las actitudes que queremos fortalecer en los estudiantes, el respeto hacia el estudiante. Es necesario también tener en cuenta que el aprendizaje es más eficiente si el estudiante está motivado hacia la temática. Plantear varias metodologías para lograr soluciones. Usar diferentes modelos y estilos con el propósito de que todos logren asimilar el conocimiento, no excluirlos. El proceso evaluativo debe tener también un importante significado, tanto a nivel grupal como individual. Tener también una visión clara de ayudar a conformar una estructura intelectual y personal en los estudiantes, no solamente intelectual. Pienso que todo esto aclara inquietudes que usted plantea. Pues mira, definitivamente las dos manejamos visiones diferentes en el tema de la educación. Por lo tanto, cada uno de estos elementos anteriores que usted menciona los asumiría, pero conservando un enfoque diferente, puesto que el mío propende mejorar la calidad académica. Por ende, cada uno de los anteriores aspectos abarcan conceptos amoldados a un propósito investigativo, que es el conocimiento que perdura y que vale más, no el social. Pero compañera y compañeras, yo creo que para ampliar el ejercicio, pues a su parecer trabajemos la siguiente analogía. Me parece que es oportuna, ¿sí? La venta industrial y los procesos docentes. Así como la venta, la docencia tiene dos propósitos comunes. Por ejemplo, comunicar la información y motivar la respuesta con base en la información recibida. Estoy de acuerdo con esta analogía, ya que así como el vendedor muestra las características, usos, ventajas y desventajas de un producto o un servicio para que luego el cliente tome la decisión de adquirir o no el producto según su necesidad. El docente debe exponer y explicar una serie de ideas, conceptos, teorías, principios, procedimientos, de tal forma que llamen la atención del estudiante, para que el estudiante mire la posibilidad de mejorar su vida desde esa construcción. Ay, sí, perdónenme ustedes, pero yo no pienso que el manejo de la enseñanza sea como vender un producto, ya que en primera instancia el docente debe profundizar y extractar de un tema lo principal, la esencia, para realizar la actividad de enseñanza y no la venta de conocimiento, porque el docente se involucra directamente con el estudiante. En cambio, el vendedor solo participa en el ejercicio de la venta. Es cierto. En esta premisa no podemos afirmar que se cumple a cabalidad la analogía. Hay diversas características que diferencian una actividad de la otra. Pero en el sentido general de brindar posibilidades que pueden ayudar a tomar decisiones, las dos actividades se asemejan. Según Sinclair, existen 7 técnicas de los procesos de la venta que podemos asociar a nuestra labor docente. Enfocarse en los estudiantes, quienes son los clientes, y en uno mismo como vendedor. Claro, obviamente, teniendo en cuenta que la evolución de la enseñanza, sí, en la evolución de la enseñanza estoy de acuerdo con que el docente se involucre con el estudiante y que no solo participe en la cátedra, ya que es necesario entablar una comunicación de hecho muy estrecha con los estudiantes, con el fin de conocer sus necesidades, conocer sus metas, sus propósitos, para facilitar la labor de docencia. Es así como un buen vendedor se comunica. Es por ello lo propicio de la analogía, para conocer en sus clientes sus necesidades y lo que buscan.
En cuanto a la empatía y confianza con los estudiantes vistos como clientes, muchas veces los docentes pueden ayudar y colaborarle a un estudiante, brindándole las posibilidades, ya que en la docencia debe existir confianza, sobre todo una confianza profunda entre el docente y estudiante, sin dejar de lado, claro está, el respeto mutuo. Estoy de acuerdo en que debe existir empatía con los estudiantes, pero muchas veces la confianza no suele resultar una aliada, ya que algunos estudiantes confunden confianza con irrespeto, lo que causa que las clases deban dictarse con más rigor. En ese punto, sí estoy de acuerdo, todos los estudiantes no se comportan de igual modo, pero es allí donde el docente debe de tratar de llevar la confianza de los estudiantes con respeto. Esto tiene que ver mucho con la capacidad del educador en cuanto al manejo de grupo. Hoy por hoy el docente ya no es una persona alejada, en silencio, sin connotación. Debe observarse un ser dinámico, dispuesto en todo momento al cambio y a la transformación desde el aula. Pero yo pienso que no necesariamente todos los temas que se enseñan deben tener una aplicación a la vida cotidiana, ya que muchos de los temas son bases de conocimiento que necesariamente se deben tener para complementarlos con otros temas que posiblemente se lleven a la práctica de cotidianidad. Por ejemplo, en las matemáticas, ustedes, compañeros que son docentes de matemáticas, muchas cosas como las derivadas, integrales y expresiones algebraicas parece que no tienen mucha aplicabilidad en los hechos de la vida, pero cuando se profundiza en la física o en los cálculos de ingenieros civiles, electrónicos y otros, es cuando se observa en realidad que sin las bases sería muy difícil de calcular o dar respuesta a muchos problemas en el campo laboral de cada profesional mencionado anteriormente. Muchas veces es necesario hacer el seguimiento de las materias para la formación del estudiante, con el fin de vetar temas que no tengan aplicación, siendo conscientes de que aquello es útil, de utilizar lo que es útil, ¿no? Realmente, tal vez no se puedan cambiar las materias, ni los contenidos, ni lo que ya pues desde el ministerio está establecido, ¿no? Pero sí podemos sacar y extractar aquello que el estudiante sí va a utilizar, ¿no? Para que sean aplicables a la vida y para que se pueda indagar a profundidad lo que se enseña y lo que le va a ser útil al estudiante. Después de todo, pienso que un deber del docente, y yo creo que es el deber más excelso, es ayudar al estudiante en la solución de problemas. No solo mostrar las alternativas de solución, sino guiar al estudiante a elegir una de las mejores opciones. Para esto, es necesario entablar una buena comunicación. Eso es fundamental, con el fin de evaluar el rendimiento de las clases, haciendo preguntas abiertas de opinión, así como el vendedor indaga sobre el producto que necesita el comprador. Así también es importante que un vendedor demuestre interés, y así mismo también tiene que ser el docente, tiene que tener ese entusiasmo contagiante por el artículo o servicio que vende. Un docente también debe demostrar ganas y gusto por enseñar, que de hecho son cualidades que para muchos maestros se esconden o francamente no son. Comparto la intención de comunicación con los estudiantes, haciendo la clase más participativa, pero existen problemas en el momento de apoyar a un estudiante a solucionar un problema, ya que muchos quieren explotar esa confianza y ese apoyo, haciendo que el docente haga todo el trabajo, haciendo que el docente les aporte mucho más de lo que ellos mismos están dispuestos a dar. Es necesario imponer, pienso yo, unas barreras en cuanto al trabajo y colaboración en grupo. Es claro que muchas veces los estudiantes se aprovechan de la confianza, es cierto, pero hay que saber limitarla, sin dejar de ayudar a los estudiantes, claro está. Es algo complicado ya que no se está tratando con un grupo homogéneo, y por lo tanto el comportamiento, educación y características de cada estudiante son diferentes. Pero como les puse anteriormente, hay que tratar de buscar un equilibrio de trato para con el grupo. Para una buena práctica docente es necesario aplicar algunos métodos, ¿no? Estrategias de manejo de grupo y también de manejo de estudiantes, actividades colaborativas, acordes a las necesidades y expectativas y finalidades de la educación, ¿no? No existen métodos ni estrategias perfectas, pero la labor del docente es el que está en eso, ¿no? En propiciar que el aprendizaje se dé cambiando y variando sus métodos. La actividad de los docentes y profesores está enmarcada en los currículos. Estos organizan e interpretan oportunidades y experiencias y actividades de enseñanza y aprendizaje.
según áreas temáticas, núcleos problemáticos, proyectos de investigación, propósitos específicos de formación de un área. Se debe considerar este como un proyecto para los estudiantes, para la comunidad y la sociedad en conjunto, y no como una camisa de fuerza en la cual nosotros debamos hacer las cosas a ojos cerrados. Claro, compañeras, y cabe anotar que la tarea docente es una actividad muy compleja. Los cambios tan acelerados que transforman nuestra sociedad continuamente hacen necesario que evaluemos nuestro trabajo continuamente, que exista un proceso de autorreflexión e investigación que permita fortalecer nuestra actividad. Hoy es necesario reconocer que el conocimiento es relativo, cambia y se transforma. Nuestros estudiantes se enfrentan continuamente a muchas posibilidades, están inmersos en varias situaciones y necesitan herramientas para desempeñarse en ese mundo como integrantes y así convertirse en factor de cambio de una comunidad. Compañero, ahora que habla usted de los procesos de autorreflexión, me parece muy pertinente precisamente lo que hemos hecho aquí, que es reflexionar sobre nuestra visión hacia la docencia. Pero esa visión que nosotros tenemos tiene mucho que ver con también nuestras historias de vida. ¿Qué es lo que nos hace pensar y actuar de esa manera? Por ejemplo, ¿qué te hace a ti, Marley, pensar que la educación tiene que ser estricta? Tú no compartes el acercamiento al estudiante. Vemos tu posición, John, que es muy clara de que al estudiante hay que acercarse, que el estudiante necesita del afecto. Vemos que estamos otras personas diciendo aquí que hay que conjugar las dos cosas, que tanto los contenidos, la enseñanza, la exigencia, como el afecto es importante, pero estas visiones que estamos teniendo frente a la educación, frente al trato con el estudiante, tienen mucho que ver con la forma en que nosotros concebimos la educación y nuestras filosofías de vida. Por ejemplo, yo te preguntaría a ti, Marley, ¿qué es lo que te hace pensar que la educación debe ser básicamente enseñar los conocimientos, ser estrictos, no acercarse al estudiante y colocar esas barreras? Pues a ver, Gina, la verdad me pones en un punto como de reflexión, te lo quiero decir. Sí, puede ser que tiene que ver mucho con mi historia de vida, con mi huella vital, porque desde pequeña fui educada, tanto en mi hogar como en mi ambiente escolar, en condiciones de altas exigencias, sobre todo a nivel académico. Entonces, en el colegio la relación estudiante-maestro era muy alejada. Nosotros con los maestros, ellos eran simplemente eso, maestros, y no se permitía el acercamiento. Entonces yo crecí en eso, la verdad siento que me sirvió mucho como persona, crecí en ese ambiente, lo viví, lo asimilé para mi vida, y seguramente por eso es que yo pienso que ese es el ambiente que funciona. Yo soy profesional, creo que soy disciplinada, y mucho de eso le agradezco como ese ambiente de exigencia y de formación académica que me impartieron tanto en mi casa como en mi colegio. Ya, y en cambio tú, John, ¿qué es lo que te hace tener esa filosofía frente al estudiante? ¿Hay algo en tu historia que refleje eso? Claro que sí. De hecho, por ejemplo, cuando yo estaba cursando mis estudios a nivel de secundaria, pues mis profesores eran muy asequibles, yo les decía que eran muy buenos, ¿sí? En ese sentido. Por ejemplo, ellos me colaboraban, miraban la mejor opción para evaluarme. Por ejemplo, ellos lo que querían en últimas no era que yo aprendiera tantos contenidos, sino que aprendiera lo suficiente, pero bien planteado, bien hecho. ¿Sí? Ellos tenían una forma de trabajar, lo que ahora se llama el trabajo colaborativo, en grupos, ¿sí? La forma de evaluar era muy diferente. O sea, yo me sentía muy orgulloso en esa parte y de ser egresado de esa institución. En el campo profesional, por ejemplo, me sirvió muchísimo. En la universidad fui parte de grupos, ¿sí? En los cuales de un modo o de otro pude desarrollarlo de trabajo colaborativo. Y siempre llevo esa huella de la institución acá en el corazón. Y cuando yo veo a mis estudiantes, simplemente digo, tengo que transmitir eso, tengo que ser el reproductor de lo que a mí me dieron. ¿Sí? Pues compañeros, miremos que el trabajo de docentes debe verse desde diversas perspectivas. Y aquí una habilidad necesaria para eso es comprender. Comprender las visiones de los docentes. Tenemos muchas historias, cada uno trabaja de acuerdo a lo que ha vivido y a lo que es. Y eso necesariamente afecta. Si vamos a comprender a los estudiantes, también es importante comprender al docente. ¿Qué hay detrás del docente para no juzgar, sino entender?
Sí, completamente de acuerdo. La verdad es que este ejercicio ha sido muy útil para nosotros porque nos permite conocernos, ver nuestras posturas, pero sobre todo saber que esas posturas no son gratuitas. Esas posturas tienen que ver con nuestras historias, con lo que hemos vivido, y pues hacia eso es que desempeñamos nuestra labor. Creo que la autorreflexión debe ser permanente y qué bueno que tengamos la oportunidad de seguir haciendo este tipo de ejercicios. Totalmente de acuerdo, compañeras. Muchas gracias a todos entonces por los aportes. Quedamos así entonces, ya tenemos un poco más centrado nuestro problema de investigación. Vamos a ver qué es lo que hay detrás de ese docente para que actúe como actúa. Sí. Gracias.